Buenos días. Gracias al Centro Nacional de Memoria Histórica, concretamente a su dirección del Archivo de los Derechos Humanos, por esta invitación. La conferencia que a continuación podemos escuchar parte del texto titulado Los archivos del mal, un discurso sin autor, Ildefonso Nalda Nájera en el archivo del lugar de la memoria del campo de concentración de Mauthausen. Permítanme leerla y espero hacerlo con un tono apropiado para que podamos seguirla con atención. A partir de las concepciones del archivo que encontramos en la arqueología del saber de Michel Foucault y las interpretaciones que de ella hace Giorgio Agamben en Lo que queda de Auschwitz, y a través de ciertas experiencias biográficas ajenas y personales, en dicho texto exponemos algunas consideraciones sobre el concepto de autor referido a los que hemos llamado archivos del mal y sobre la necesidad actual de ellos para poner en marcha el ejercicio de los derechos democráticos. Conocer las colecciones documentales que custodia el archivo de Mauthausen en la ciudad de Viena, donde también se encuentran objetos que pertenecieron a los sobrevivientes del campo de concentración, nos produjo tal sacudida afectiva que llevó a interesarnos por este tipo de documentos en relación a la autoría que los originó y en relación al sujeto que aparece registrado en ellos como marca representativa de su existencia y su devastadora experiencia en una institución destinada al exterminio. La experiencia que trasluce el libro de los muertos, el Totenbuch de Mauthausen, mediante un lacónico enunciado referido al nombre propio y la fecha en que murió Ildefonso Nalda Nájera, un perseguido por el régimen franquista primero y por el régimen nazi después. Este, hay que precisar, es en realidad el asunto central del texto, el concepto de autor en el archivo expuesto por Foucault y analizado por Agamben. Mientras para el primero no es relevante la génesis del archivo, su función autorial, sino la caracterización de los enunciados potenciales que pueden originarse a partir de él, para el segundo, para Agamben, sí es necesario responder a las implicaciones éticas de esos enunciados y para ello la noción de autor no puede desaparecer del propio ser del archivo. Es desde esta posición de Agamben de la que partimos para hablar de una voluntad creadora que posibilita la existencia del archivo en relación a unos actos derivados del cumplimiento de la ley. Pero el texto es extenso y no podemos exponerlo ahora en su totalidad. Además de que las reflexiones filosóficas que podemos leer en él resultarían pesadas en este encuentro. Nos detenemos por ello solo en algunos aspectos directamente relacionados con el sistema de relaciones documentales que se establecen en este tipo de archivos o centros de memoria histórica y en la labor constatable que estos han experimentado en relación a poder dar salida a breves reconstrucciones de vida dentro de lo que actualmente se está denominando espacios biográficos como una función de reparación social. El archivo, un sistema de relaciones sintácticas y semánticas. Después de más de medio siglo de conflicto armado en Colombia, a comienzos del año 2014, comenzó a hablarse de la llegada de la era post-conflicto como un deseo cercano a convertirse en realidad. El prolongado y sangriento enfrentamiento armado entre el Estado colombiano y uno de los más viejos movimientos guerrilleros del mundo ha producido innumerables hechos violentos. Matanzas, desapariciones y desplazamientos forzados de población civil, secuestros, magnicidios, para ejércitos, extorsiones, usurpación de tierras. Salir de la estructura mental que tales hechos han ido forjando en la sociedad colombiana, sustentada fundamentalmente por dos grandes pilares, la desconfianza y la anulación del otro, exige recorrer con toda seguridad un largo camino donde una gobernabilidad responsable pueda reconstruir la radiografía
de un conflicto que se ha entendido a retazos y en el cual muchos de sus protagonistas, víctimas y victimarios, todavía permanecen hoy en la sombra. Como en otros países que han padecido regímenes propicios a crear escenarios de violencia disímiles, sean los casos de Alemania y Austria después de la Segunda Guerra Mundial, el caso de España después de su dictadura franquista, o los distintos casos de Sudáfrica, Grecia, Portugal y los países de América Latina como Argentina, Paraguay, Chile, Guatemala o El Salvador, los archivos documentales colombianos, cualquiera que sea su rango institucional o su adscripción pública o privada, o lo que haya quedado de ellos ahora que en el año 2006 se puso fin a su conflicto, se han convertido en una pieza clave para posibilitar la reconstrucción histórica de los hechos y la justa reparación de daños que a instancias de un signo político u otro, de una asociación u otra, cubra un deber ético. Bien, nos referimos a Colombia porque hablamos desde este país en el que ahora nos encontramos y son recientes los acuerdos de paz y el dinamismo que quiere darse al Centro Nacional de la Memoria Histórica y otras instituciones similares que conservan documentación directamente relacionada con el conflicto armado colombiano. Pero, como decimos, este tipo de archivos o centros documentales se encuentran en muchos otros países y particularmente tomaremos aquí el ejemplo del Archivo de la Memoria de Mauthausen para pensar en sus fondos documentales como un sistema de relaciones interno que en sus orígenes obedece a la voluntad creadora del régimen burocrático nazi. Estos son los archivos que, utilizando la terminología procedente de la conocida expresión de Hannah Arendt, la banalidad del mal, hemos llamado así, archivos del mal, archivos no deseados en el imaginario de un bienestar universal que, sin embargo, tienen origen en todo tipo y lugar y van creciendo, al parecer, pensemos en los enfrentamientos actuales del Próximo Oriente y África, cada vez con mayores impulsos, como si uno de sus principios, el de la génesis documental, estuviese ligado a la autoría de una inevitable fatalidad. En el archivo del campo de concentración de Mauthausen, como también en los llamados Centros Nacionales de Memoria Histórica, podemos encontrar una gran variedad de elementos testimoniales, expedientes, registros administrativos, libros, revistas, objetos diversos, series de distinta corporeidad conviviendo sin problemas bajo un mismo ecosistema, bajo una misma casa llamada archivo, que invitan a objetos que invitan a desterrar esos planteamientos epistemológicos cerrados y estancos que limitan el campo de interacción entre las disciplinas de la archivística, la museología y la bibliotecología. Una convivencia que debería llevarnos más bien a meditar acerca de las íntimas relaciones que existen entre sus prácticas. Elementos físicamente distintos, pero enlazados por su trascendencia dentro de un contexto axiológico, pues sus valores representan un complejo conjunto orgánico que incluye lo material, lo cognitivo y lo intelectual. Registros que hablan de una infinidad de víctimas, fotografías cuyos escenarios y personajes pueden introducirnos en la zona gris de la que habla Primo Levi, la zona donde las víctimas se convierten en verdugos y los verdugos en víctimas. Entrevistas a sobrevivientes y victimarios que vivieron una determinada realidad y fueron, por tanto, testigos de sus acontecimientos. Bibliografía que recoge el enunciado testimonios gráficos y orales bajo la mirada del historiador. Artefactos y hallazgos arqueológicos que nos permitan recrear escenas cotidianas de vida carcelaria. Una sustanciosa variedad de objetos y tipologías documentales cuyos enunciados textuales, en su forma y en su contenido, nos llevan a adjetivar al archivo
como un singular conjunto de fuentes informativas que posibilita la reconstrucción arqueológica de algo que en principio y desde nuestra particular consideración no podemos catalogar de histórico, pues se nos hace impensable una realidad tan abrumadora. Los llamados artefactos del archivo de Mauthausen se encuentran custodiados en un depósito destinado exclusivamente para ellos y dotado de rígidas medidas de seguridad. Entre los objetos que nos deslumbraron, allí estaban el cepillo de dientes deteriorado y la cantimplora metálica, deformada y rayada, que habían pertenecido a alguno de los prisioneros. Los dibujos o ilustraciones que los deportados hicieron recreando el sistema circular de duchas de agua fría y la máquina de escribir con que se registraba primero la entrada al campo de concentración y luego la muerte de los prisioneros. Como otras veces habíamos experimentado ante un manuscrito histórico, la sensación de realidad nos atrapó. Perdón. Así nace, nos dice Farge, la sensación ingenua pero profunda de rasgar un velo, de atravesar la opacidad del saber y de acceder, como tras un largo viaje incierto, a lo esencial de los seres y de las cosas. El archivo actúa como un despojamiento. Plegados en algunas líneas aparecen no solamente lo inaccesible, sino también lo vivo. Trozos de verdad actualmente vencidos aparecen ante la vista, cegadores de nitidez y de credibilidad. Pero más allá de esas sensaciones conocidas ante un viejo manuscrito, aquí los artefactos, la máquina a través de la cual se fijaban caracteres alfabéticos que daban cuenta de hechos concretos, y los objetos que un día fueron utilizados por quienes murieron o sobrevivieron padeciendo infames condiciones de vida, nos decían que nada de lo ocurrido en cualquier tiempo y lugar admite comparación con lo que ahora estaba pasando por nuestra imaginación. Unos hechos tan reales que, en comparación con ellos, nada es igual de verdadero. Una realidad tal que excede necesariamente sus elementos factuales. Esta es la aporía de los campos de concentración nazis. Esta es la aporía, dice Agamben refiriéndose a Auschwitz, del conocimiento histórico, la no coincidencia entre hechos y verdad, entre comprobación y comprensión. En el archivo, casi como los objetos y artefactos que acabábamos de ver, también el puro registro nominal, tras el cual se supone toda una vida, se nos representaba como un objeto sintáctico. Un objeto esta vez que había recibido directa y plenamente la acción verbal de ser atrapado y aniquilado. La acción verbal transferida mediante una orden militar, escrita u oral, tras la cual también se adivina otra existencia, la de un sujeto concreto. A través de textos escritos y objetos, de apariciones nominales y voluntades creadoras, personales o institucionales, el archivo se constituye como un sistema de relaciones sintácticas, la manera en que se relacionan entre sí los documentos, lo dicho, lo escrito, y semánticas, la manera en que los documentos adquieren significado o son interpretados en relación a una realidad, o sea, sus representaciones. Ambas operan dentro y fuera de él. Dentro del archivo existen manifiestas y potenciales relaciones. La máquina de escribir registró al entrar en el campo de concentración a JGP con el número de matrícula 10.890. Es el mismo número que vemos en los ropajes rayados del preso, de pie, en cuerpo entero y mostrando su rostro, que aparece en una de las fotografías que contiene la carpeta clasificada con el año de 1941. Y son las mismas iniciales, JGP, que, posiblemente con un canto afilado, se grabaron en una de las cantimploras que custodia el archivo de Mauthausen. Es también
el mismo número de matrícula, 10.890, que más tarde quedó registrado en el llamado Libro de los Muertos, del Totenbuch, recordemos. Este solo es un ejemplo de las muchas y evidentes relaciones que se dan en el interior del archivo. Relaciones que mantienen en potencia muchas otras y que permanecen ocultas. Solo la intervención de quien sepa descubrir las relaciones sintácticas y semánticas inherentes al archivo podrá multiplicarlas con nuevos objetivos, con nuevos textos y nuevos personajes, con complejas o sólidas interpretaciones, con nuevas o consabidas orientaciones disciplinares. En cualquier caso, las formas y modalidades con que se apropian y se muestran los discursos emanados del archivo son, indudablemente, un indicio donde se entreteje una gran diversidad de significados y representaciones como una dialéctica entre objetos y textos y su descubridor, lector, intérprete. Permítanme. En el afuera del archivo ha habido un antes de él, un antes de su creación, y hay una contemporaneidad. Mientras él exista, siempre habrá una contemporaneidad. Un antes que presupone la voluntad administrativa de formular documentos escritos y acumularlos, y la voluntad de recoger y conservar objetos y piezas arqueológicas que tienen relación con la institución que da origen al documento burocrático, y una contemporaneidad que, según el uso que se haga del archivo, dirigirá las miradas de su contenido hacia unos intereses u otros de nuestro tiempo. Solo si el archivo desaparece, así como desaparecieron las existencias de muchos de los prisioneros de Mauthausen, puede haber un después de él. Pero los procedimientos de preservación y conservación, los mismos que siguen prolongando la vida de las tabletas de arcilla de Asurbanipal, los papiros de las bibliotecas de los egipcios, a las que llamaban casas de la vida, o los rollos griegos de la Biblioteca de Alejandría, imposibilitan la muerte natural del archivo y lo colocan desde su pasado original en instancias de futuro. El pasado y el futuro se proyectan en nuestro presente para formar así múltiples y variadas representaciones del archivo como ente y de los discursos que se originan a través de él. El archivo, un espacio biográfico. El nombre propio de una víctima, su firma, sus rasgos identitarios registrados en un determinado documento componen una inscripción que funciona como un lacónico enunciado dentro del archivo original del campo de concentración. Los enunciados obedecen a un régimen de materialidad que pertenece al orden de la institución. Definen posibilidades de reinscripción y de transcripción, pero también de umbrales y de límites, más que individualidades limitadas y perecederas. Dentro de un sistema de relaciones que comporta el archivo de la institución, la identidad de este enunciado está sometida a un conjunto de condiciones y de límites impuestos por el conjunto de los demás enunciados, que serían las tipologías documentales entre los que se encuentran. Sin embargo, más allá de esas relaciones internas que establecen los enunciados escritos del archivo, muchas veces ocultas, un solo registro, una sola marca individual es la que por sí misma establece, por un lado, posibilidades de relación con las marcas de otros individuos, dando lugar, por tanto, a una marca social que se inscribe en la totalidad del archivo, y posibilidades, por otro lado, de relación con el propio sujeto del que habla la marca. El campo de utilización donde el enunciado se encuentra inserto, el archivo, conserva una identidad concreta a través de los acontecimientos singulares
de las enunciaciones que produjo la administración nazi. El enunciado posee la propiedad de poder ser repetido con otros sujetos, de ahí que no deba ser tratado como un acontecimiento único producido en un lugar y un tiempo determinados. En esa posibilidad de repetición, es esa posibilidad de repetición lo que hace que existan los mismos modélicos enunciados en distintos lugares y distintos tiempos, dando lugar a estos que hemos llamado archivos del mal. Pero dentro de la repetición infinita de los enunciados, manipulables en su circulación y apropiación, hay un nombre propio. El enunciado también es, como diría Foucault, una modalidad de experiencia propia que le permite ser algo más que una serie de trazos alfabéticos o numéricos en un soporte burocrático. La escritura del nombre propio relaciona unos trazos presentes con una imagen ausente que no es la representación física de un sujeto concreto, sino la representación de una biografía posible por la sola existencia del sujeto. Encontramos huellas que siempre funcionan como precedentes de una construcción en curso, interminable. Es posible interpretar el archivo como biografía, no solo formado sobre un eje espacio-tiempo concreto, también sobre un eje intemporal que trae consigo el texto, la fotografía o el artefacto, como trae consigo el recuerdo o la vivencia de innumerables seres humanos en innumerables lugares. La dimensión de la experiencia articula toda narrativa y no se sujeta a un orden previo. Se sitúa lejos del hacer del archivo, que articula la acumulación de sus fondos a un devenir lógico y a unas relaciones orgánicas de la información más allá del tiempo y el espacio. En la biografía no se espera la sinceridad referencial, sino el ejercicio y las estrategias de la representación, la forma plástica de la escritura en relación con ese sujeto enmascarado y ficticio que se configura mediante una experiencia intersubjetiva. El archivo, por el contrario, se afirma en lo objetivo, la prueba testimonial, el documento. Pero la lectura del archivo también es azarosa y se abre a la multiplicidad. Su objetualidad establece amarres fácticos que escapan, no siempre del todo, al efecto de real. El nombre propio de la trama indicial del archivo tampoco está cautivo, no puede reducirse a sus huellas ni a sus imágenes. También se dibuja entre las interioridades de los otros, de los innumerables sujetos con los que convive en el archivo, y se descifra y construye en cada una de sus resurrecciones. La vida misma se rehace una y otra vez con su carga emocional y valorativa. Ningún relato es casual ni ingenuo. Vienen del pasado y ordenan la vivencia de los hechos vividos y la narración de la propia vida, y ninguno de ellos puede dar cuenta de la totalidad de la vida, así como el archivo es también inabarcable y se expande más allá de sus límites físicos en la experiencia, en las expectativas y en la pasión de quienes los descubren, en las historias que cada personaje despliega y despierta y en las múltiples y contradictorias interpretaciones que generan. Tanto en la experiencia del otro y hasta en la nuestra propia, como en el relato ya escrito o por escribir que potencia el archivo, hay una confrontación de subjetividades que concede valor atemporal al espacio biográfico, allí donde se halle, y actúa así, como palanca que impulsa el rebusque de lo íntimo en una experiencia totalizadora de la existencia humana. Lo que por un momento brilla en estos lacónicos enunciados, nos dice Agamben, no son, como quisiera la afectación patética de una cierta historia oral, los acontecimientos biográficos de una historia personal,
sino la estela luminosa de otra historia, no la memoria de una existencia oprimida, sino el mudo ardor de un etos inmemorial. No el rostro de un sujeto, sino la desconexión entre el viviente y el hablante que señala su propio vacío. Puesto que aquí hay una vida que subsiste solo en la infamia en que se ha desenvuelto y un nombre que vive únicamente en el oprobio que le ha cubierto, algo en este oprobio da testimonio de ellos más allá de cualquier biografía. La experiencia de Primo Levi en el lager de Monowitz, cerca de Auschwitz, en la Alta Silesia, no es la experiencia, efectivamente, de un concreto sujeto, sino la experiencia del ser humano que llega a tocar fondo. Nos damos cuenta, dice Levi, de que nuestra lengua no tiene palabras para expresar esa ofensa, la destrucción de un hombre. Más bajo no puede llegarse. Una condición humana más miserable no existe y no puede imaginarse. Si hablamos, no nos escucharán, y si nos escuchasen, no nos entenderían. Nos quitarán hasta el nombre, y si queremos conservarlo, deberemos encontrar en nosotros la fuerza de obrar de tal manera que, detrás del nombre, algo nuestro, algo de lo que hemos sido, permanezca. La experiencia impide el pensamiento, es como estar ya muertos, y es cuando en realidad, en esta situación de muerte, se descubre el significado de un nombre propio y el significado de los objetos que hacen parte de una cotidianidad vivida como umbral inmediato a la muerte. Pensad, decía Primo Levi, cuánto valor, cuánto significado se encierra aun en las más pequeñas de nuestras costumbres cotidianas, en los 100 objetos nuestros que el más humilde mendigo posee, un pañuelo, una carta vieja, la foto de una persona querida. Los nombres del Totenbuch, así como los objetos que conserva el archivo de Mauthausen, son parte de alguien y algo real que todavía existe. Fueron, son y serán al mismo tiempo de su vida y su muerte. Un nombre y un objeto como miembros de su propio cuerpo que hace impensable que se vean privados de ellos, porque fueron, son y serán nombres y objetos que custodian y suscitan sus recuerdos. El recuerdo del propio muerto en vida o de la propia vida en muerte. Hacia un relato del nunca más. Durante el año 2005, en Guatemala, una explosión descubre el archivo que la Policía Nacional había mantenido en secreto desde los años 40 del siglo XX. En él se encuentran las fichas de más de 200.000 guatemaltecos espiados, torturados y asesinados por sus creencias políticas. El archivo pone de manifiesto no solo la confirmación de que tras todos estos asesinatos se encontraba el gobierno y los escuadrones de la muerte o los ojo por ojo, grupos paramilitares de extrema derecha, sino también la trama colaboracionista que posibilitó llevar a cabo el golpe de Estado de 1954. El hombre es aquel que puede sobrevivir al hombre, vuelve a decirnos Levi. El archivo también pone de manifiesto que los hombres son y seguirán siendo un peligro para su propia especie. Los archivos que un día formaron parte del exterminio, de la violencia, y pudieron rescatarse, forman hoy en día o constituyen parte de los fondos documentales de los llamados generalmente centros de la memoria histórica. Y en ellos también importa el quién. ¿Qué se registra en el archivo? ¿Qué se deja afuera? ¿Qué se prohíbe ver? A la manera del biógrafo, quien construye un archivo para salvaguardar la memoria, lo hace a menudo en ese movimiento especular de admiración e identificación, en que un yo se desdobla en otro sin alinear por ello su propia voz.
La aparición con vida de fotografías, entrevistas, relatos, objetos de las Madres de Mayo en Argentina representa hoy la restitución de las genealogías y el descubrimiento de la violencia del archivo. Listas ocultas de desaparecidos, documentos textuales, pruebas, identificaciones, rastros biográficos que finalmente afloran hacia la construcción de un relato del nunca más. Esta supervivencia de un régimen de materialidad de las marcas testimoniales es quizá, así lo expone Leonor Arfuch, la contracara más rotunda de la desaparición. Así como las huellas de los campos de exterminio nazis siguen apareciendo a más de medio siglo del fin de la guerra, contemporáneas del actual proceso discursivo, teórico, político de su simbolización. La acumulación irregular que consigue la memoria a base de multitud de escenas y momentos, con su correlato obligado de olvidos, silencios, represiones, tiene su correspondencia en el archivo, donde los rostros son frecuentemente fragmentarios y solo significan en relación a la totalidad de la continuidad discursiva de la que hablamos, inalcanzable en las dimensiones espaciales y temporales del archivo, cuya narrativa se caracteriza por su tensión hacia el futuro, por su deseo de presencia y conservación. Permítame. Los cuerpos de la vida se han perdido difuminados en el pasado y el futuro. Pero el archivo sigue caminando. Sus fantasmas también, así como el documento en su origen cumplía su función, deben dirigirse al cumplimiento de una función reparadora. El interés de los archivos de la seguridad del Estado de precedentes regímenes represivos, como los dicen Figueras y Mundet, queda reflejado en el estudio elaborado por un grupo de trabajo del Consejo Internacional de Archivos en los años 1995 y 1996. Este informe abarca el periodo de 1974 a 1994 y analiza la situación de los archivos de la represión en países que han sufrido la opresión de un Estado totalitario de derechas o izquierdas, como España, Grecia, Portugal, países de América Latina, Argentina, hemos dicho antes, Paraguay, Chile, Brasil, Zimbabue, Sudáfrica y los países de la Europa Central y del Este. El informe reafirma el interés de su conservación, la conservación de los archivos, por supuesto, no solo para reconstruir un pasado reciente, sino sobre todo, como el archivo de la memoria de Mauthausen viene haciendo, para poner en funcionamiento el ejercicio de los derechos democráticos como la reparación a las víctimas de la represión. La desaparición de los documentos muchas veces impide avanzar en la búsqueda de responsabilidades políticas y en la clarificación de los crímenes de Estado. El archivista, como el autor de una biografía o una autobiografía, debe construir una puesta en marcha y unas categorías clasificatorias que concedan orden a la memoria escrita como una narración que solo adquiere sentido en el conjunto de un sistema de relaciones. La claridad de saber sobre un hecho, una impresión, un recuerdo, como saber de un documento aislado o un conjunto de documentos que ya de por sí mantienen una específica relación en el expediente que forman, depende de la trama que el archivista, como el narrador, debe construir a base de una exposición conceptual de sus contenidos. El archivo y la biografía son recurrentes en el mundo contemporáneo, archivos secretos que se descubren o aparecen a la luz pública, pues por prescripción de plazos legales, por decisión política o por lógica mediática, como los de la Stasi de Alemania del Este o los de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, en la capital argentina, o los de Colombia, en el Centro de la Memoria Histórica de Bogotá. Archivos del mal
así llamados por sus orígenes creadores, que, bajo unas funciones similares a las del museo, potencian la posibilidad de la reconstrucción biográfica, con relatos, registros institucionales y artefactos diversos. El proyecto del Memorial del Campo de Concentración de Mauthausen, sobre breves reconstrucciones de vida, donde se sitúa la que nosotros trabajamos, la que nosotros rastreamos, donde se sitúa la de Ildefonso Nalda Nájera, se enmarca dentro de la proliferación actual de lo que se está denominando el espacio biográfico, que constituye un síntoma de la época para la confrontación entre actores, estados, organismos, grupos, víctimas, victimarios y entre opinión pública. Una confrontación, digo, entre actores y esta opinión pública. Hay una diversidad de registros donde se traza una cartografía de la rememoración y la conmemoración oficial, comunal, en efemérides o en monumentos, museos, memoriales, que suponen una mayor visibilidad pública, en ocasiones con hallazgos de relevantes documentos o aperturas de archivos secretos. La memoria, como lo demuestra la polémica que suscitó el año pasado de 2019 el nombramiento como director del Centro Nacional de Memoria Histórica Colombiano, por todos conocida, es esencialmente confrontativa. Por ello, se imponen las preguntas del qué, quién, quiénes y para qué se recuerda. En la historia de una vida están quienes testimonian, dando fe de su experiencia de haber vivido, y quienes se interrogan sobre lo sucedido desde su posteridad. Parece haber una necesidad natural por sacar a la luz lo sucedido con su correlato material, fotografías, objetos, marcas de concretos acontecimientos, y la vivencia de las víctimas se constituye en un espacio biográfico que ha podido luego ser recreado por una variedad de géneros discursivos: biografías, autobiografías, testimonios, memorias, correspondencias, relatos de vida, entrevistas, diarios, anecdotarios, conversaciones, confesiones, historias. Objetos simples, concluimos así, objetos simples como ese cepillo de dientes o esa cantimplora metálica que un día funcionaron en el campo de concentración de Mauthausen. Objetos cotidianos que formaron parte de una experiencia personal, que sin embargo muestran un fuerte poder evocador, emotivo y reflexivo. Operan como recordatorios que ponen en juego la dimensión activa, cognitiva de la memoria, y no deben interpretarse como un recuerdo ocasional. El hacer presente lo ausente no es para revivir fantasmas traídos del pasado. Debe actuar como una presencia instructiva para el porvenir. Gracias y un saludo. Que estén bien.